Buenos días. La materia es tradición intelectual hispanoamericana. Los integrantes somos Irán Misael, Homero de la Garza, Fernanda Romero y Estefanía Ruiz. Y nosotros vamos a exponer la infografía sobre el tema las corrientes historiográficas de América Latina en el siglo XIX. Primero está la corriente del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo historiográfico de América Latina se caracterizó por una interpretación de la historia que promovía ideas de progreso, modernización y libertad individual. Sus autores más destacados es Bartolomé Miltra. Después sigue Vicente Fidel López. Después sigue Francisco Bilbao y por último está Justo Sierra. El contexto social de esta corriente se desarrolló en un periodo de consolidación de los estados nacionales tras las guerras de independencia y luego su relevancia en la configuración del pensamiento e identidad hispanoamericana. El liberalismo desempeñó un papel crucial en la configuración de las instituciones republicanas en América Latina y en la construcción de una identidad nacional orientada hacia la modernización y la secularización. Las corrientes, la siguiente corriente es el conservadurismo, que es en América Latina una interpretación de la historia que enfatizaba la continuación de las tradiciones hispánicas y el papel central de la Iglesia y las estructuras sociales jerárquicas. Autores más destacados es Lucas Alemán, José Manuel Restrepo, Gabriel René Moreno y Marcos Jiménez de la Espada. Son estos. El contexto social. El conservadurismo emergió como una respuesta a las reformas liberales y el desorden generado por las guerras de independencia. Relevancia en la configuración del pensamiento. El conservadurismo contribuyó a la preservación de numerosas tradiciones coloniales en América Latina, incluyendo el papel de la Iglesia en la educación y la política. Después sigue el positivismo. Fue una corriente filosófica del siglo XIX que promovía la ciencia y el progreso social. Sus autores más destacados es Gabriel García Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, José Victoriano Lastarria y Manuel González Prada. El contexto social fue que promovió la modernización tras la guerra de independencia, influyendo en la educación y política, pero se descuidó a las clases populares generando críticas. La relevancia en la configuración. El positivismo ayudó a consolidar el Estado-nación y a homogeneizar estructuras sociales, lo que permitió una mayor gobernabilidad. Después sigue el historicismo. Interpreta cada evento histórico en su contexto único, valorando la singularidad y las circunstancias específicas del tiempo. Sus autores es Leopoldo Sea, Arturo Andrés Roig y Enrique Dussel. Contexto social. Se desarrolló en respuesta a las influencias coloniales y europeas, enfocándose en la reinterpretar la historia y la cultura desde una perspectiva propia, crítica, valorando las experiencias y conocimientos locales. Su relevancia, reintentar la historia desde una perspectiva local, valorar experiencias locales, fomentar el pensamiento crítico y construir una identidad autónoma. Después sigue el marxismo. Fue una doctrina política y filosófica que se basa en la interpretación de la historia y la sociedad. Sus autores es Karl Marx, Friedrich Engels. El contexto social fue una sociedad capitalista y se estaba dividiendo en dos clases, la burguesía y el proletariado. Y la relevancia, pues no ha sido completamente explorado y aún suscita dudas de compleja resolución. Y luego después sigue la corriente de los anales. ¿De qué trata? Representa la corriente alternativa de gran influencia en el siglo XX. Sus autores es Lucien Freire y Marc Bloch. El contexto social. Se desarrolló en la historiografía tradicional que se centra en los individuos y los procesos políticos. Y la relevancia, pues influyó en la configuración del pensamiento e identidad al introducir una nueva forma de entender la historia. Después sigue la nueva historia económica. Se trata del uso de herramientas, métodos de la economía, modernización de los modelos matemáticos, las bases de datos, estadísticas
para analizar el desarrollo económico del pasado. Sus autores es Douglas North, Robert Forgel, Stanley Einerman, Claudia Golin, August Mason, Gary Baker, Joel Morkey y Kenneth Snook. Contexto social. Surgió marcado por cambios en la forma de pensar sobre el desarrollo económico y su relevancia. Es el enfoque multidimensional, revalorización, perdón, de la historia local, crítica a narrativas tradicionales, impacto en políticas públicas y contribución a la identidad colectiva.